Muchas son las justificaciones teóricas o conceptuales para justificar el antisemitismo y específicamente el rechazo al pueblo judío y al Estado de Israel. Nuestro invitado de hoy se formó en ciencias políticas y relaciones internacionales, además de ser publicista, pero también es un especialista e historiador sobre temas del Medio Oriente, temas de terrorismo y la historia judía. Debido a esta preparación y también a su ética personal y su judaísmo, para Gabriel Ventasgal es importante esclarecer la verdad sobre el pueblo hebreo y destruir racistas justificaciones como las que se utilizan por los que usan en la actualidad estos grupos terroristas a los detractores del Estado de Israel. Gabriel, shalom y bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias, Aaron. Tierra Santa habla con Aaron Glantz. Hoy tiene mucho gusto en tocar temas sumamente específicos sobre lo que es relación de Israel, la media, el terrorismo y, por supuesto, el antisemitismo. Pero tengo una pregunta clave, Gabriel, que es ¿cómo funcionan los medios y la prensa dentro de Israel? Bueno, es una democracia muy pluralista, en donde tienes un montón de oportunidades de recibir información. Ideológicamente la prensa está dominada, al igual que otros lugares del mundo, por la izquierda o el centro izquierda. En Israel, los principales medios de comunicación son claramente identificables desde el punto de vista de su línea ideológica. Tienes una especie de Fox News en Israel, que es el canal 14, pero la mayoría de los medios de comunicación se identifican claramente. Y la ideología de los editores y de los periodistas se traduce también en el contenido que exponen. No hay que ser inocentes. El periodismo ese que describe una realidad y que busca novedades terminó hace unos años. Y hoy los medios de comunicación se dividen en dos. Los que son muy pro Netanyahu y los que son obsesivamente anti Netanyahu. La mayoría de los medios de comunicación son anti Netanyahu. ¿Se contrarresta con el Canal 14 esa medida? ¿Se puede llegar a lograr o sigue siendo muy desbalanceada? No, es más o menos 85-15. Está claro. O sea, es clara la diferencia. Lo que pasa es que el votante israelí vota más para líneas conservadoras. Suele ganar la derecha en Israel y Netanyahu recibe mucho más apoyo del que vemos en los medios de comunicación. Si hoy hubiese elecciones en Israel, ¿crees que Netanyahu volvería a ganar? No tengo la menor duda. La derecha vuelve a ganar las elecciones. Es probable que haga un gobierno con aliados más al centro del mapa político y no depender, como hasta ahora, en partidos de extrema derecha o partidos religiosos. Lo que ocurre es que Netanyahu se vio forzado a hacer ese tipo de coalición porque lo boicotearon a él y no hicieron una coalición debido al juicio que tenía en su contra. Que lo utilizaron. Que se está desvirtuando, no tiene fuerza legal. ¿Crees que el objetivo principal del ataque del 7 de octubre del grupo terrorista Hamas contra Israel tenía una intención militar o mediática para cambiar justamente esta narrativa internacional sobre el Estado de Israel? Mira, es complejo porque unos meses antes del ataque del 7 de octubre del 2023, Hamas hizo un congreso en uno de los hoteles de Gaza City y ahí en ese congreso hablaron sobre cómo iban a administrar el futuro Estado cuando destruyan a Israel. Por ejemplo, se plantearon la central nuclear de Dimona. ¿Quién la tiene que dirigir? ¿Hay que echar a los judíos que están ahí o hay que dejarlos quedarse? Y al final decidieron en ese congreso que tenían que dejar al judío que administraba la central nuclear porque ellos no sabían cómo hacerlo. Entonces, si te guías por eso, parece que estaban convencidos que militarmente podían destruir Israel. La verdad es que yo no creo que hayan llegado a tanto. Querían sí hacer un atentado muy fuerte en Beersheba y en Tel Aviv. Pero la estrategia de Hamas para mí es clarísima. Y era, vamos a atacar a los judíos, vamos a humillar a los judíos, a degollar lo que podamos, a violar lo que podamos, a robar lo que podamos y nos vamos a retirar con secuestrados. Y una vez que eso ocurra, Israel nos va a responder. Y como nos va a responder, lo que nosotros tenemos que hacer es victimizarnos. Porque nosotros sabemos que la alianza entre medios de comunicación poco responsables y gobiernos de extrema izquierda o de izquierda van a presionar a Israel para que Israel detenga la respuesta. Si Israel detiene la respuesta y nosotros jamás nos mantenemos en el poder, triunfamos.
¿Esta guerra del 7 de octubre planteada por el grupo terrorista tiene que ver con territorio o con la fundación de un Estado palestino, Gabriel? Si tú eres latinoamericano, te educan en universidades y en medios de comunicación que los conflictos son por tierras, por cosas materiales, por agua, por petróleo, por riquezas. Se llama materialismo histórico. En el Medio Oriente, los conflictos suelen ser tribales religiosos. El conflicto palestino-israelí para los palestinos es religioso. Consideran que el judío es una religión y no un pueblo. Consideran que es una religión anulada con la llegada del Islam, que Israel ocupa tierras antiislámicas, que judíos y cristianos pueden vivir bajo el Islam, pagando un impuesto por cabeza conocido como jizya, y por lo tanto el judío no tiene ningún derecho a ningún Estado independiente en ninguna frontera. Por eso cuando alguien me dice el conflicto es por ocupación y la guerra tiene que ver con la humillación del pueblo palestino, yo les recuerdo que la persona que atacó el 7 de octubre, el terrorista que atacó a los israelíes el 7 de octubre, no entró al Estado de Israel con un cuchillo gritando Bernie Sanders presidente. Gritaba Allahu Akbar. Entonces, ¿querés saber si alguien sabe Medio Oriente o no? Yo te recomiendo cuestionarlo sobre sus conocimientos en temas religiosos y étnicos. Porque muchos de los que hablan, opinan, estos influencers y esto que aparece en las redes sociales, la mitad o quizá el 70% no sabe absolutamente nada. No saben nada del Medio Oriente desde el punto de vista del idioma que se habla en Medio Oriente, pero además hay otra cosa, que es hablar sobre política de Ucrania y Rusia provoca que personas estudien o sean cuidadosos para no quedar como por lo menos que averigüen un poquito, ¿no? Claro, para no quedar como unos analfabetos. Yo te pregunto a ti, dime el conflicto entre Chile y Bolivia por la salida al mar, y antes de responderme vas a intentar averiguar cuándo ocurrió, qué dice la ley internacional y demás. Con respecto a los judíos e Israel, hablar es gratis. Y cualquier persona se cree Einstein, y entonces le preguntas al vendedor de falafel en la calle, ¿qué opina sobre el conflicto palestino-israelí? Y él va a tener una opinión, porque sobre los judíos opinamos todos. Es un politólogo en potencia. Ahora, hay un tema importantísimo, Gabriel, que muchos judíos en el mundo nos cuestionamos y nos preguntamos. Los 3 errores o pecados, errores cometidos tanto por Israel como por su contraparte palestina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hay ahí? Empecemos por la parte palestina. Creo que ellos vieron demasiado los medios de comunicación de Israel. O sea, un palestino que ve los medios de comunicación se puede llegar a impresionar que la oposición a Netanyahu y la amenaza de no servir al ejército por la reforma judicial hablaba de que el país estaba desmembrado y que no tenía capacidad de respuesta. Eso fue un gran error palestino. Desconfían en la fortaleza del pueblo judío. 1. 2. Creo que midieron mal las consecuencias de la gravedad de lo que hicieron. Porque sí, ellos confiaban que había un montón de antisemitas por el mundo que iban a levantar la bandera palestina y por lo tanto que estos antisemitas o pro-yihadistas como hay en Europa iban a obligar al Estado de Israel a detener su respuesta al 7 de octubre. Y la verdad es que el gobierno de Israel ha demostrado la gravedad del atentado fue tal que hasta que jamás no sea derrocado del poder es probable que no pare esta iniciativa militar. Ahora, con respecto a Israel, claro que hubo varios problemas estratégicos graves. El primero, el ejército de Israel estaba convencido que el ejército tenía que ser un ejército pequeñito y tecnológico. O sea, es más importante, decían, tener una buena cúpula de hierro que derriba los cohetes en el aire y no ir a buscar al terrorista que dispara. Cuando dependés tanto de la tecnología, te olvidás que el ser humano es muy importante y es muy importante tener espías adentro de la calle palestina y es muy importante tomar la iniciativa militar. Lo segundo, un convencimiento total que se puede comprar al terrorismo. O sea que si mejoran las condiciones económicas de la Franja de Gaza, entonces no tiene por qué haber terrorismo. Cosa que es un problema, porque Israel dejaba entrar 50.000 palestinos por día a trabajar a Israel pensando que si tenían dinero no iban a hacer terrorismo. O bien, cuando le faltaba dinero, Israel pedía a Qatar que pague las cuentas de Hamas. El problema con esa forma de pensar es que supone que el terrorismo surge de la pobreza. Y la verdad es que el terrorismo surge del adoctrinamiento. Y lo tercero es un convencimiento que Hamas estaba amedrentado.
Y mientras que la élite israelí pensaba eso, jamás te preparaba un macroatentado. Entonces, acá hay problemas que son doctrinales, de concepción. Israel tuvo grandes errores de concepción y lo podés detectar especialmente en las antiguas élites. ¿Esto se va cambiando? ¿Están cambiando la cúpula militar ahora justamente con estas idas y venidas que tuvo el gobierno de Netanyahu, ¿no? Y eso tiene que ver con lo de las antiguas élites. El país, Aaron, como lo sabes perfectamente, nació como un país ashkenazí, de judíos europeos, laico y de izquierda. Venían de Europa. Claro, y también de Rusia, por lo tanto, de la Rusia con influencia socialista. 100%. Pero el país es cada vez más mezcla de judíos ashkenazí y sfaradí, es cada vez más religioso, la gente es más conservadora desde el punto de vista religioso. Y por otro lado, la gente es más de derecha, cada vez más, después del 7 de octubre más aún. Sin embargo, hay 4 focos de poder del antiguo Israel, de la antigua élite. Y estos focos de poder son la justicia, por eso se rechaza las reformas judiciales, pues no quieren perder el poder. Obviamente. La prensa israelí, como te dije, la academia de las universidades, ustedes tienen el mismo problema en Estados Unidos, tienen un dominio woke en universidades, que también lo tenemos en Israel, y por último la élite militar. Después del 7 de octubre van cambiando los generales, y los generales pasan a ser escogidos por su capacidad para tomar la iniciativa. Y en vez de pensar como la antigua Israel, la mejor forma de defensa, dicen los nuevos generales, es ir a buscar al enemigo incluso antes que ejecuta algo. Justamente hablando de enemigo y de buscar al enemigo y terminar con este horror que es Hamás, este grupo terrorista. ¿Cómo ves el papel de Estados Unidos en la supervivencia del Estado de Israel? Es imprescindible para Israel tener la alianza de Estados Unidos. Sin embargo, la alianza de Israel con Estados Unidos no pasa siempre o no pasa con su gobierno. La alianza de Israel con Estados Unidos es a través del pueblo. No tiene que ver la política. Es muy importante la política, por supuesto, pero el pueblo norteamericano apoya a Israel. Es verdad que el pueblo norteamericano, como en todos los lugares del mundo, tiene su influencia y sufre la influencia de ciertas corrientes filosóficas, como por ejemplo la que estábamos hablando antes. La influencia woke, la influencia narrativista, la influencia de la extrema izquierda, que ha logrado que toda una generación de personas a una edad determinada no sepan distinguir lo bueno y lo malo ya, y no puedan distinguir entre lo que es fact y lo que es historia. Lo grave en Estados Unidos es que tú terminas pagando una colegiatura de $100.000 para que a tu niño lo eduquen con caca. Entonces no hay que extrañarse después que manifestantes antisemitas llenen los campus de ciertas universidades. Entonces es un problema que tiene que ver con Estados Unidos y con todo el mundo en general. Pero la alianza es con el pueblo. Ahora bien, los gobiernos norteamericanos también tienen una alianza con Israel, que es una alianza de, incluso hasta te diría, de mutua dependencia en algunas cosas. Por ejemplo, desde el punto de vista militar. Ahora el fabricante de los excelentes aviones F-35 acaba de descubrir que los aviones israelíes son capaces de agregarle un tanque de reserva de gasolina para permitir viajes extremadamente largos. Ese agregado tecnológico israelí también ayuda a las fuerzas de defensa norteamericanas. Definitivo. Y entonces están muy alegres de ese aporte israelí tecnológico. Lo mismo te diría con los cascos de piloto de aviación que miran 360 grados, o con cúpula de hierro, o con lo próximo que va a romper el mercado, creo yo, militar, y es un invento israelí para poder derribar cohetes, misiles enemigos en el aire con un láser. Está a punto de ser puesto en funcionamiento ya en Israel, y cada disparo de láser costará a quien paga los impuestos en Israel, al contribuyente $1, y no $50.000 como sale un antimisil de cúpula de hierro. Ahora, este invento israelí, ¿acaso no se lo va a dar Israel a su aliado norteamericano? Justamente, por supuesto que sí. Muchos critican que Estados Unidos le dio 2.000 millones, le dio 5.000 millones, pero nadie pesa ni nadie ve la contrabalanza. Muchas de estas tecnologías y todos estos servicios de inteligencia que Israel tiene, los comparte con Estados Unidos. Y además, cuando Israel neutraliza ciertas capacidades nucleares de Irán,
o cuando Israel derriba a Hezbollah o a Hamas, les está ayudando al contribuyente norteamericano, porque si Israel no hace frente a esas amenazas, van a tener que ser soldados norteamericanos que hagan el trabajo. Claro. Entonces Israel asume que las guerras de Israel la tiene que combatir el soldado israelí. Pero ojo que está ayudando a otras democracias, algunas, como la democracia norteamericana, valora eso que hace Israel, otras democracias, por ejemplo las europeas, no comprenden el peligro y no comprenden el aporte que hace Israel. Y además tiene su ideología, ¿no? Y su temática. ¿Sobrevive Israel sin ese apoyo de Estados Unidos? Sí, sin duda. Israel sobrevive porque el pueblo judío tiene 2000 años de entrenamiento y de resiliencia. O sea, sobrevive. Va a ser más duro. Pero Israel no tiene que exigirlo o pedirle a Estados Unidos que combata las guerras que enfrentamos. Sí, le pedimos a Estados Unidos que nos apoye, que nos dé el paraguas diplomático, que evite que países europeos que tienen la brújula moral alterada hagan lo que hace 2000 años hacen, que es perseguir al judío. Antes perseguían a los judíos y a los europeos, ahora persiguen al judío entre las naciones, o sea, el Estado de Israel. Sí, eso viene muy bien para el Estado de Israel. Evidentemente, gobiernos determinados, gobiernos de los partidos demócratas, se han alejado un poco de Israel. El presidente actual de Estados Unidos es uno de los amigos históricos más importantes que ha tenido Israel y hay que valorar y felicitar al presidente Trump por eso. ¿Qué mensaje le darías al mundo? ¿Se va a volver a atacar a Irán? ¿Cuáles son las medidas o los puntos básicos que va a dar Israel en estas horas cruciales? Yo creo que aprendimos del 7 de octubre, por lo menos a corto plazo, e Israel ahora toma la iniciativa. Fíjate, Ahmed al-Shara tomó el poder en Siria y no nos hizo nada. Y sin embargo Israel atacó y desarmó al yihadista que tomó el poder por un golpe de Estado en Siria. Que es interino, que supuestamente es interino, ¿no? Tal cual. Tomamos la iniciativa. Israel atacó a Irán. Irán no nos atacó de forma directa, Israel tomó la iniciativa. Israel atacó y va a seguir atacando a Hezbollah. O sea que es probable que Israel tome la iniciativa, porque el 7 de octubre fue más traumático de lo que jamás pensaba. 2, creo que Israel va a volver a atacar a Irán en algún momento del corto plazo, porque Irán no parece demostrar que ha perdido todas sus capacidades nucleares y tampoco la intención de desarrollar bombas nucleares. O sea que me parece que en el corto plazo, mientras Netanyahu siga en el poder hasta las elecciones de fin del año que viene, creo yo que Israel va a volver a hacer algo contra Irán. Creo que es probable que firmemos algún acuerdo de paz con países sunitas y creo también que Israel va a seguir combatiendo contra Hamas hasta que exilie a parte de su dirigencia o hasta que quede claro a través de un gobierno alternativo que Hamas perdió. En el camino, Israel va a exigir y va a recuperar, creo yo, a parte de sus rehenes. De los 48 rehenes que hay, supuestamente 20 siguen vivos. Yo soy escéptico sobre la posibilidad que de los 20 regresen todos. Pero que Israel pueda recuperar 10 a 15 es posible. A lo largo de la historia se ha querido exterminar a nuestro pueblo, eliminarlo de la faz de la tierra. El pueblo judío hoy más que nunca levanta esa bandera. Tú como maestro, como profesor, como comunicador, ¿por qué crees que esté pasando esto y cómo debemos enfrentarlo? Bueno, el pueblo judío tiene ciertas características que para una persona muy creyente son incomprensibles. Empezando por una persona cristiana antigua, católica antigua, pensaba, ¿cómo puede ser que no acepten la única verdad? Si es tan evidente que Jesús es el Mesías, ¿cómo alguien no va a aceptar esa verdad tan obvia? Aquel que no acepta esa verdad obvia, te dirá un católico del siglo VI, bueno, hay que matarlo, o bien hay que convertirlo a la fuerza. Entonces, hay personas en el pasado que no han sabido convivir con la disidencia ideológica, eso por un lado. Evolucionar, ¿no? Tal cual. Por otro lado, hay que tener en cuenta que al judío se lo odia hace 2000 años, y se lo odia por problemas que tiene quien odia. O sea, nadie acá le preguntaría a una persona violada, a una mujer violada, qué hizo la mujer violada por ser violada. Se centraría en el agresor. Bueno, el problema acá es el agresor, y el agresor es el antisemita. Ahora, el antisemita hace 2000 años odiaba al judío por motivos religiosos.
Porque cuando lo más importante de la religión, se odiaba al judío por motivos religiosos. Cuando lo más importante de una sociedad es la nación, se odia al judío por motivos nacionales. Cuando lo más importante del mundo es la raza, como en la época alemana nazi, entonces se odia al judío por motivos raciales. Y hoy, que parece ser que lo más importante es la defensa de los derechos humanos, el antisemita argumenta violaciones de derechos humanos. Porque lo que hace un antisemita es primero odia a los judíos y después intenta buscar un argumento para justificar por qué odia, porque de lo contrario asumiría que es mala persona. Entonces cada uno busca un argumento diferente. En la Edad Media los mitos antisemitas eran: 1. Los judíos asesinan niños para sacarle la sangre a hacer pan de Pascua. 2. Los judíos lo que hacen es contaminar las aguas y son los causantes de la peste negra. 3. Los judíos roban las hostias para poder dañar el cuerpo de Jesús. Si dices hoy algo así, te van a mirar como si fuese un chalado, un loco. Hoy el antisemita te dice 3 cosas diferentes. 1. Los judíos dominan el mundo. Están detrás de todas las calamidades de la humanidad, hasta los judíos. Se llama los protocolos de los sabios de Sion. 2. Los judíos inventan el holocausto o se inventaron la gravedad del 7 de octubre. Y 3. Yo no soy antisemita, yo soy antisionista. Sí, yo soy amigo tuyo. Claro. O sea que el antisemitismo, ¿qué aprendemos de esto? El antisemitismo muta. Mutan sus argumentos, pero también muta quiénes son los que fomentan el antisemitismo. Hace 1000 años, durante las cruzadas, quien fomentaba el antisemitismo era una persona católica cristiana. Cuando digo cristiano, toda persona que cree en Jesús como Mesías. Cuanto más religioso eras, solías ser más antisemita. Hoy es al contrario. Hoy los principales promotores del antisemitismo son 3. Los medios de comunicación. Por ejemplo, la televisión española tiene una agenda claramente antisemita. La BBC de Londres lo mismo. El New York Times también. Por otro lado, la inmigración musulmana, que viene con el antisemitismo de corte nazi que traen del Medio Oriente. Y tercero, las extremas izquierdas siempre, a veces las izquierdas también. En el caso de España, que tienen varias cualidades, tienen un ADN problemático histórico antisemita en contra de los judíos, tienen medios de comunicación profundamente antisemitas y en este caso tiene un gobierno también antisemita y además inmigración musulmana. Por lo tanto, no es de extrañarnos que España tenga una postura belicosa contra los judíos. Tenemos mucho trabajo por delante, Gabriela, así que te agradecemos muchísimo hayas estado hoy aquí en Tierra Santa y recordarle a nuestros amigos de nuestro programa que Israel judía es tierra santa de todos.